Buenas noches. 8 de cada 10 jóvenes españoles no pueden emanciparse antes de cumplir los 35 años para irse a una vivienda en propiedad, hipotecada o en alquiler. Por lo que se van más tarde de casa de los padres o buscan pisos compartidos. Los políticos, que saben que este es un enorme problema, pero también un granero de votos, se han lanzado a hacer propuestas que, a decir de los profesionales, no siempre parecen acertadas. Un dato: en Murcia, el precio del metro cuadrado en la zona norte ya supera los 2.400 euros. Y una paradoja: en nuestro país hay 4 millones de casas vacías, pero según el Banco de España, la oferta de viviendas es escasa, y lo será más, hasta alcanzar un déficit que rondará los 600.000 inmuebles en 2025, por lo que los precios seguirán subiendo. Bienvenidos. Bienvenidos al programa del debate. La semana pasada ya les apuntábamos a ustedes, hablábamos mucho de las próximas elecciones, las que se acaban de celebrar en el País Vasco, de las inminentes en Cataluña. Hacemos un pequeño paréntesis para abordar uno de esos asuntos que todos los sondeos de opinión, también los del CIS, a veces acierta, señala como que uno de los temas que más preocupa a la opinión pública es el de la vivienda, sobre todo, muy especialmente, a la gente joven. Y eso es lo que vamos a hacer precisamente hoy, abordar este asunto con tres profesionales que se dedican a este asunto y que por tanto tienen reflexiones muy interesantes que compartir con todos nosotros, más aquellas otras que hemos reclamado y que incorporaremos en el transcurso del programa. Les presento a los invitados: José Ramón Blázquez, que es el presidente de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de la región de Murcia. Bienvenido, José Ramón, un placer contar contigo. Muchísimas gracias. Que hayas hecho un hueco de estar con nosotros. Gracias. También nos acompaña Mar Abad, ella es agente inmobiliaria. Muchas gracias, Mar, por estar aquí esta noche. Muchas gracias. Y también nos acompaña Paco Sánchez Medrano, que es vicedecano del grado de Fundamentos de Arquitectura de la Universidad Católica de Murcia. Bienvenido, Paco. Muchas gracias por hacer este hueco. Vamos a abordar este asunto durante los próximos minutos y la verdad es que uno no tiene nada más que coger la prensa. Yo no sé si esto es bueno o es malo, ¿no? Porque no hay día que en los medios de comunicación haya una noticia sobre la vivienda. No sé, los más inminentes. El Banco Central Europeo estima que la vivienda en España es hasta un 14% más cara de lo que las familias se pueden pagar. El alquiler en Murcia sigue disparado. Espinardo, Churra o Covatillas incrementan su precio en un 20%. Y en otros lugares, aparte de Murcia ciudad, Torre Pacheco, Mazarrón, que lidera en el ranking. Las hipotecas sobre viviendas en Murcia siguen en caída libre, un 11% menos. Sin embargo, en España han subido un 3,8%. El Banco de España cifra el déficit de vivienda en 600.000 en 2025, a pesar de que hay 4 millones que están vacías. Y muchas más cosas. El colapso de la vivienda aboca a liberar suelo y bajar impuestos como el IVA para la compra de casa. Son titulares permanentes. No sé si esto es bueno o es malo, José Ramón. Si algo de esto te llama especialmente la atención, entraremos en detalle ahora. ¿Qué está pasando con la vivienda? Con la vivienda tenemos síntomas desde hace ya mucho tiempo. Es decir, llevamos mucho tiempo construyendo menos viviendas que las que necesitamos. Se generan más hogares, se construyen menos viviendas y esto va haciendo que la tensión en el mercado aumente cada vez más en el mercado de obra nueva, pero ya se traslada al mercado de segunda mano, por supuesto, y al mercado del alquiler. Entonces, tanta manifestación en la prensa es básicamente un síntoma del problema. Es decir, lo que tenemos que hacer es ponernos a trabajar para solucionarlo. A mí me da la impresión, Mar, no sé qué te parece, y es que en efecto se ha destapado como desde hace tiempo ya, ¿no?, como un problema, y esto es algo de los que los políticos se tienen que ocupar, pero también hay un granero de votos, depende de lo que digan y cómo lo dicen, pues al final a ver quién saca más rédito. Y otra cosa es que las medidas que ponen encima de la mesa realmente vengan a solucionar los problemas que hay.
Efectivamente. De hecho, cada intervención del gobierno gubernamental acarrea más problemas, no soluciones. O sea, están tremendamente nerviosos con el problema que hay del alquiler, que es un problema muy importante y que se va a agravar, y que las medidas que han tomado ha tenido el efecto adverso. O sea, no ha facilitado la disposición de viviendas en oferta para alquiler. Y desde el punto de vista de venta, igual. Este año hemos cubierto otro récord en ventas. Nos estamos acercando un poco a niveles de 2006, pero es cierto que la obra nueva tiene un déficit muy grande. Esto es lo que ha hecho que, aunque la demanda haya caído un poquito, porque el tipo de interés ha sido alto en este año, la inflación ha sido también elevada, pero la oferta se ha reducido. Entonces esto ha hecho que, como ayer miércoles publicaba Expansión, es un alza constante en todas las comunidades de España la subida de precios de la vivienda. Paco. Sí, yo comparto lo que han dicho los compañeros de mesa y quería apuntar que, aparte de que la mayor parte de las medidas que se toman desde el Gobierno central se han demostrado en otros países, por ejemplo en el caso de Berlín, se habían ensayado las mismas propuestas que se hicieron en Barcelona y que luego se han ido intentando trasladar al resto del Estado y se han visto que habían fracasado estrepitosamente. Hay un dato que a veces se mezcla y que has nombrado, que es el de las viviendas desocupadas. Las viviendas desocupadas, que puede dar la impresión de que tenemos un parque que podría todavía albergar soluciones, no es cierto. No es cierto por varios motivos. Primero, porque muchas de esas viviendas que no están utilizadas están en unos estados precarios, están contabilizados viviendas muy antiguas, siguen formando parte de ese parque de 26 millones de viviendas que están por ahí, muchas de las cuales pues son viviendas en poblaciones de gente que ha evolucionado económicamente, se ha dirigido a ocupar las ciudades o son viviendas de segunda residencia que en ningún caso a lo mejor estarían dispuestas para salir al alquiler. Así que realmente tampoco existe una solución inmediata a base del parque de viviendas que a veces se intenta presionar incrementando algunos impuestos o los IBI sobre las viviendas desocupadas, porque realmente yo creo que no forman parte del parque activo. ¿Qué os parece este asunto? Porque la verdad es que ha sido un titular en todos los medios de comunicación. 4 millones de viviendas están vacías y, sin embargo, van a hacer falta 600.000 dentro de hasta el 2025. ¿Eso es paradójico? ¿Es coherente? Para mí el tema de la vivienda vacía, para mí es una cortina de humo. Es decir, realmente el problema de la vivienda se debe a la ineficacia de la administración, básicamente, y a los excesivos costes que hemos ido poniendo encima de las viviendas, que hacen que sea cara, pero precisamente porque es muy caro hacerla. Entonces, eso es el problema de vivienda. El tema de las viviendas vacías: en las zonas de demanda no hay vivienda vacía. Tampoco sé cómo se han contabilizado esas viviendas, si han cogido las zonas despobladas donde hay vivienda derruida, donde no sé exactamente esas viviendas dónde están, pero en las zonas de demanda no hay vivienda vacía. Mar, ¿sobran o faltan? Bueno, faltan. De hecho, hay un mercado muy tensionado realmente. Como apuntábamos antes, estas medidas que se han puesto en marcha, por ejemplo, en el caso del alquiler, ha hecho que muchos propietarios tengan miedo. Tanto por el tema, por el tema de la vulnerabilidad, el tema de los ocupas, realmente no se apoya de una forma eficiente y eficaz la disponibilidad de viviendas en alquiler, porque el propietario no está cómodo hoy en día con este punto. Y es cierto que también se están derivando algunas al alquiler vacacional. Entonces, yo opino como José Ramón, faltan viviendas. Nosotros no detectamos viviendas vacías. Lo que sí detectamos es mucha precaución y miedo ante el tema del alquiler. ¿Se buscan viviendas en determinadas zonas o de determinadas características, y esas son las que faltan? ¿Qué busca? ¿Qué prefiere? ¿O se busca de todo?
Se busca en el caso de venta o alquiler. En el caso del alquiler se busca de todo porque pues hay distintos perfiles, más temporales, pues en el caso de estudiantes, por ejemplo, gente que se traslada, que cambian las formas de familia y entonces pues esos cambios hacen que se busque un alquiler temporal hasta que se resuelve otros temas, etcétera. ¿Y en el caso de compra? Y en el caso de compra, bueno, pues hay una demanda altísima como siempre en algunas zonas, otras zonas que no están tan demandadas, pero en cualquier caso el problema es la accesibilidad a esa vivienda. Hasta ahora el coste financiero era elevado, o sea, tenían que tener un presupuesto, un ahorro importante para la compra de la vivienda. Entonces, la previsión para este año es que al bajar el tipo de interés, el acceso sea más fácil para mucha población y también que vaya a haber más crédito. ¿Eso qué quiere decir? Que seguramente hay un poco una guerra de hipotecas, va a haber una accesibilidad a la financiación más fácil y la demanda va a subir en algunos perfiles que hasta ahora no estaban demandando vivienda. Entonces se va a acrecentar el problema. Estamos hablando... Sí, quería apuntar que todas las medidas que se han tomado tanto y afectan al alquiler, afectan a la compraventa. Desde el Gobierno, dificultando o creando más inseguridad jurídica para el cobro de los propietarios o de las entidades financieras, realmente ha perjudicado a aquellas clases más desfavorecidas, porque lo que has hecho ha sido endurecer las condiciones de crédito y endurecer las condiciones que piden los propietarios para alquilar, con lo cual las personas que más lo necesitan se han visto desfavorecidas o desplazadas de la posibilidad de alquilar. Eso es un tema que llevamos avisando desde hace bastante tiempo. Eso por un lado. Y por otro lado, el problema financiero, los jóvenes, que has apuntado y has hablado de los jóvenes, tienen otro problema y es que sus trabajos son más precarios y tampoco, como hemos ido concatenando varias crisis consecutivas, no han podido ahorrar. Con lo cual, a la hora de comprar, que muchos preferirían comprar, no pueden porque no tienen ese dinero ahorrado para poder pagar la entrada y los costes iniciales que son los impuestos, etcétera, ¿no? Eso hace que haya que buscar una solución para estos colectivos que realmente necesitan ayuda. Es decir, ¿cómo se ha planteado y se planteó hace tiempo en nuestra comunidad autónoma y se está planteando ahora desde el Gobierno central? Lo que pasa es que es una medida difícil de poner en marcha, hay que ver el tema de financiación de los bancos, etcétera, el tema del aval para los jóvenes para la primera vivienda que les cubra el pago de la entrada. Esto permitiría a todos aquellos jóvenes que pueden pagar la vivienda pero no han podido ahorrar para la entrada adquirir una vivienda y no desplazarlos también al mercado del alquiler, que se complica aún más. ¿Por qué? Pues si no tienes entrada tienes que estar de alquiler, entonces complicas aún más el mercado del alquiler. Todas estas medidas hay que ir tomándolas juntas. Otro tema también sería el tema de los impuestos, que deberían empezar a bajarse, porque tampoco tiene sentido que una política social tan importante como es la vivienda, tenemos tres políticas sociales muy importantes: la sanidad, que se lleva gran parte de los recursos de nuestra administración, la educación y la vivienda. La vivienda es la única, no solamente que no pide recursos, sino que además aporta a la financiación de todas las administraciones. Estamos hablando de un 26% del precio. Pues ahí debería las administraciones, si realmente quieren solucionar el problema de la vivienda, empezar a renunciar a parte de esos ingresos y hacer que los propietarios, que los jóvenes y las clases más desfavorecidas sobre todo pudieran adquirir esas viviendas a un menor coste. Hemos salido a la calle, es evidente que es un problema real, pero bueno, tiene poquito rigor demoscópico, salvo que son opiniones ciudadanas que hemos cogido en la calle sobre cómo perciben este asunto. Vamos a escuchar algunas de ellas. Pues yo creo que es imposible poder independizarse porque, vamos, los alquileres están por las nubes y además el problema es que no hay alquileres. O sea, yo conozco muchísima gente que está buscando casas en alquiler y es imposible. O sea, las mismas agencias, o sea, las mismas inmobiliarias, lo primero que te dicen es que alquileres no hay, o sea, para comprar lo que sea. Está bastante difícil porque hay poco trabajo, los alquileres han subido muchísimo y dificulta mucho que los jóvenes puedan independizarse. Pues los precios están disparados, oferta hay muy poca y demanda muchísima, tanto de alquiler como de compra de vivienda nueva, y de segunda mano pues piden disparates para luego tener tú que poner mucho dinero para dejarlo decente. Como estamos, yo lo veo muy difícil,
porque usted sabe que la situación, todo está muy caro y más para si uno quiere independizarse o hacerse a su casa, siempre es costoso. Conforme están los alquileres y conforme están las cosas, no se lo podéis permitir, como no sea que se junten 4 o 5. La verdad es que esto de juntarse 4 o 5 no es ninguna tontería, está ocurriendo eso de las viviendas compartidas, que hay algunos jóvenes, que a mí me lo han comentado, que se enfadan cuando dicen, es que es una moda. De moda nada, es que se ven abocados porque no encuentran otros remedios y quieren independizarse y empezar a vivir la vida un poquito más a su cuenta. Eso de alquilar o comprar, también le hemos preguntado. Y Paco, te doy ahora la palabra por si habría que apoyar una medida, habría que apoyar la otra o las dos, si tiene que ver cuestiones económicas o más culturales, pero vamos a escuchar. Bien. Yo ahora mismo estoy de alquiler porque comprar no puedo, pero obviamente preferiría comprar. Según, si vivo un poco de juventud y estudiando, prefiero casi que compartir, pero si ya el tema de familia, ya mejor comprar, porque al final te pones la casa a lo que a ti te gusta. Yo creo que será más difícil la entrada, ¿no? Porque tienes que reunir mucho dinero. Ahora mismo comprar es imposible, no se puede comprar. Yo creo que es mejor comprar. Sí, porque ellos también tienen que empezar en un futuro. Entonces para mí yo creo que sería mejor comprar. Es mejor que compren porque el alquiler van a estar toda su vida pagando un alquiler y luego la vivienda pues no va a ser suya. Ahí los bancos no están para dar muchas facilidades y entonces digamos pues no sé, préstamos están bastante... sí. Bueno, comprar. Es una preferencia, aunque es muy complicado. Paco. Vamos a ver, la discusión sale muchas veces cuando el coste de la financiación, el coste hipotecario, se acerca mucho al pago del alquiler y entonces, claro, siempre quedará un valor residual de la casa, siempre habrá un remanente con el que se pueda poder recuperar la inversión o tener una hipoteca inversa o poder tener una especie de reserva. En la mayor parte de los países occidentales y europeos el mundo está un poco cambiado, ¿no? El porcentaje de alquiler respecto de venta es mayoritario. Aquí es una cuestión que empezó a cambiar en los años 50, bastante después de las etapas de la posguerra, y yo creo que tiene que ver con un tema cultural, pero en cualquier caso hay que apoyar económicamente tanto una vía como la otra, porque son accesos potencialmente que se pueden ir suplementando o complementando unos a otros. Antes hablabas de la dificultad de la entrada, ¿no? Para la que se pueden arbitrar medidas de aval y tal. El problema del ahorro no es solo que haya habido 2 crisis seguidas que hayan dificultado el ahorro, es que el ahorro también está penalizado por el gobierno central. Es decir, yo recuerdo haber accedido a mi primer apartamento de VPO con una cartilla de ahorro vivienda que tenía unas ventajas fiscales y que tenía una serie de connotaciones que te iban ayudando, y si conseguías durante 2 o 3 años el meter unos ahorrillos ahí, pues tenías prácticamente la entrada. Estos temas ahora están muy difíciles porque además se instala entre la presión porque el ahorro no esté remunerado y por el exceso impositivo, pues al final pues vas a un consumo casi diario, ¿no? Y entonces esa gente no puede pensar en una compra. ¿Compra o alquiler? ¿Cómo lo veis? Bueno, cada una de las modalidades tiene sus funciones. Una es mucho más fácil para el tema de movilidad, de desplazamientos, etcétera, pero una vez ya, como ha dicho alguno de los intervinientes, te planteas tener una familia, tener una vivienda, es mejor en propiedad. ¿Por qué? Pues porque de alguna forma vas capitalizando esos pagos y al final, cuando llegas a la vejez y los ingresos te disminuyen a la fuerza, pues no tienes que seguir haciendo frente a un alquiler que a lo mejor te asfixia, ¿no? Entonces, en ese caso yo creo que es mejor la compra. En muchos otros casos es mejor alquilar si vas a estar por temas de trabajo, etcétera, yendo de un sitio a otro, no te vas a comprar una vivienda en cada sitio. Pero bueno, todo tiene su parte buena, con lo cual hay que apoyar
tanto la compraventa, que ahora mismo no está muy apoyada, como el alquiler. Una paradoja, yo hablaba antes de la paradoja, bueno, aparentemente esa paradoja de tantos pisos o viviendas que hay vacías, sin embargo, otras que hacen falta. Otra paradoja, hace unos cuantos años, yo mismo, hacías una vivienda pagando de intereses el 14%. Seguro que recordáis aquella época, 14%, y en 15 años la tenías pagada. Ahora están al 3, al 4, y la pagas en 40 o 50 años. ¿Qué está pasando ahí? Tardamos mucho más tiempo en pagar, muchísimos más años en pagar una vivienda. ¿Por qué? ¿Qué ocurre? Sí, levanta la mano, Ramón. El coste, vas a decir. Sí. El coste se ha elevado muchísimo, la adquisición de la vivienda. O sea, lo que ahora se tiene que invertir, o sea, la partida que tienes que dedicar a comprar la vivienda no tiene nada que ver a la de hace años. Pero es más, es que yo creo que en 3 años, ¿no, José Ramón? Los costes de construcción no tienen nada que ver, siquiera. ¿Van a seguir subiendo? Vamos, la previsión es que es así, que la inflación... Seguro. Seguro, por varios motivos. Primero, porque ha desaparecido muchos oficios, porque se tiene que seguir implementando sistemas de prefabricación y otros que requieren más tecnología, porque desaparece la construcción artesanal, es normal. Y el coste es muy importante, pero hay una cosa que no debemos de dejar olvidada, y es que llevamos 20 años con la misma renta per cápita. Nos han superado un montón de países que ingresaron en la UE después que nosotros, y nosotros seguimos en los 25.000 euros anuales de renta per cápita, mientras que todos los costes, incluido el de la construcción, que pasó mucho tiempo sin subir, se han actualizado. ¿Qué ha subido de precios, Paco? ¿El suelo, los materiales, la mano de obra? El suelo sube en función de la demanda. Entonces puede ocurrir como ahora, que hay poca oferta, pero hay mucha demanda y el suelo está caro. El suelo siempre ha subido, creo que más que la parte constructiva, aunque en los últimos años puede haber subido alrededor de un 30, un 35% lo que es la ejecución de obras. Sí. Vamos a ver, el suelo va a subir, va a ser siempre un porcentaje del precio. Es decir, no puede subir demasiado, porque si sube más de lo que al final va a ser el precio de venta, la promoción no se hace. Con lo cual, el suelo tiene un tope. Si ahora hacemos los números bien, en la época de la burbuja hubo otro escenario, pero ahora mismo los números se hacen, y si el plan, y si evidentemente la previsión de costes no cubre, o sea, el precio de venta no cubre los costes, el suelo no se compra a esos precios, con lo cual el suelo, además que hacer suelo cada vez más difícil y cada vez más caro. ¿Por qué? Pues porque los ayuntamientos se han acostumbrado a que todos los nuevos desarrollos paguen todo lo que es la vertebración de la ciudad. Es decir, de alguna forma deberían estar anticipándose y haciendo infraestructuras, sobre todo de saneamiento, pluviales, etcétera, que permitieran vertebrar la ciudad y que los nuevos desarrollos se pudieran hacer. Eso no ha sucedido, y entonces nos encontramos con muchos desarrollos que no se pueden llevar a cabo precisamente por todos estos problemas, o que tienen que pagar unos costes de infraestructuras demasiado elevados y que después la vivienda no puede absorber. Eso por un lado. Por otro lado, lo que ha comentado de la renta per cápita es verdad. Es decir, ahora mismo, y el coste de la vivienda es igual en todos sitios, prefiero de hacer una vivienda, pero la renta que tenemos en Murcia es un 17% más baja que en la media nacional, y si nos vamos con respecto a Europa, un 35%, con lo cual evidentemente el coste de ejecución es el mismo, pero las posibilidades que tenemos para pagar esa vivienda es menos. Es también importante que eso seamos conscientes y nos dediquemos a impulsar aquellas políticas que hagan que mejoremos la renta de nuestra población. Entonces, pues eso significa tomar también decisiones valientes en cuanto a cómo usamos el suelo, qué decisiones estratégicas tomamos y qué sectores impulsamos. Entonces, todo esto también hay que hacerlo en paralelo para conseguir esa mejora de renta que haga que la gente tenga más fácil acceder a una vivienda. Pero el tema de que has planteado de los tipos de interés, es que el tipo de interés antes, como tú has dicho, era un 14 o incluso un 18, pero sobre un precio de venta muy inferior, porque el coste era mucho menor. Ahora, con un coste muy alto, cualquier variación de los tipos de interés hace mucho daño. ¿Por qué? Pues porque supone unos incrementos, cuando ya están al límite del pago las familias, supone unos incrementos de cuota que ya no pueden asumir. Con lo cual, ahí es donde estamos jugando ahora. Por eso es tan sensible ahora mismo el mercado a los tipos de interés. No obstante, la falta de vivienda que tenemos ha hecho que
a pesar del encarecimiento de las condiciones de crédito, se han seguido vendiendo muchísimas viviendas. De hecho, los 2 primeros meses de este año han sido bastante mejores que los 2 primeros del año anterior. Por eso te digo que, por lo menos en Murcia, por eso te digo que la necesidad de vivienda está, la demanda alta está, la falta de oferta está y los costes excesivos también, con lo cual ahí tenemos muchas cosas que trabajar. Sí, Paco, yo a lo que comentabas, por sacar un tema que hemos un poco iniciado en la antesala, y era el coste de edificar, finalmente depende de muchos factores, y uno que no es nada ajeno es el planeamiento y el desarrollo de la gestión del suelo. Y eso se tardan tantos años y hay tanta, a veces indefinición o a veces seguridad de que se va a poder completar en un plazo determinado, que hacer una previsión económica es muy difícil. Y tenemos además no solo que se nutran de esos impuestos las administraciones en una manera sustancial, sino que además la dilatación en el tiempo, que se están incorporando a la obtención de licencias, a los desarrollos de las áreas de ejecución, etcétera, están haciendo también que los costes se vayan incrementando por las partes que no son de la mera ejecución, que se podrían también agilizar. Mar, hemos escuchado algunas opiniones, pero seguro que un termómetro también es lo que os encontráis en las oficinas, ¿no? En los despachos, cuando aparece la gente y os pregunta. Y yo te pregunto, ¿cuáles son las preferencias, no sé si por edades, cuáles pueden ser, y luego también cuáles son las limitaciones, que de pronto dice, bueno, pero no puedo, me falta esto, no llego a lo otro. ¿Cuáles son ahora mismo las preferencias? ¿Qué desea la gente? Bueno, pues, ¿y con qué limitaciones se encuentran? Uno de los cambios que ha traído, por ejemplo, la pandemia ha sido de que antes se intentaba utilizar todos los metros útiles de una vivienda, ¿no? En el sentido pues, que incorporaban balcones, para agrandar salones, etcétera. Eso ha sido uno de los cambios porque, bueno, pues ahora lo que se pretende es al contrario, darle más espacio a ese balcón, intentar hacer más grandes las terrazas. Otro de los cambios, por ejemplo, son las zonas de día más amplias y comunicadas, o sea, lo de cocina, salón, que sean zonas que, bueno, en un momento se puedan conectar, que se puedan ampliar y que realmente sea un momento de ocio y de disfrute de la vivienda. Igual que el tema de almacenaje, es muy importante en todas las viviendas, siempre faltan armarios, es uno de los clásicos, y baños más cómodos, ¿no? Desde el punto de vista de duchas, más amplias, ¿no? Que te cuide la casa al final, ¿no? Es un poco la tendencia. En cuestión de características de metros y todo eso, pues ya depende de las posibilidades de y de la morfología, ¿no? del demandante. Como característica, pues se va reclamando, que también es otro de los cambios de la pandemia, pues zonas de trabajo, zonas polivalentes, que lo mismo puedan ser zonas de estar, de trabajo, etcétera, y muy luminosas, ¿vale? Se buscan espacios, pues eso, que como que respiren, ¿no? Que antes ese aspecto no era tan importante como ahora, que todo el mundo hemos asumido que las viviendas, pues una cosa que lo tenía tan interiorizado los países nórdicos, ¿no? de una vivienda que se viva mucho en el interior. Aquí en Murcia, sobre todo, estaban muy acostumbrados al exterior, a tener segundas residencias, a lo mejor cercanas, como son campos, huertas, playas, etcétera. Pues te das cuenta que la primera vivienda tiene que ser muy importante, muy acondicionada y muy cómoda, ¿no? Entonces se vio un boom de las reformas de las viviendas, de las comodidades, etcétera. Limitaciones, la parte económica. Yo creo que siempre es la principal limitación. Y principalmente ahora también se está valorando mucho el acceso a las viviendas, el acceso desde el punto de vista de movilidad, ¿no? Pues el acceso a la autovía, cada vez, pues bueno, la gente tiende a teletrabajar, a ir al despacho, por supuesto, o al punto de trabajo, y entonces quieren que la accesibilidad también lo ponderan como importante. Pero hablamos también, José Ramón, no en todos los sitios de la región de Murcia, por ejemplo, seguramente el problema es igual. Y antes del programa yo te apuntaba que en Murcia, ciudad, hay zonas, Paco, también te lo traslado a ti, hay zonas en donde se está construyendo
aparentemente grúas en Guadalupe, en el entorno que estamos de la Universidad Católica, Guadalupe, La Ñora, yo creo que el Espinardo también es una zona que se está construyendo, el Palmar, en esas zonas se está construyendo muchísimo, o bastante, no sé si es mucho o es poco, pero luego te encuentras en localidades más alejadas de la Cieza, pues bueno, esto es un ejemplo, ahí hay más, que no sale suelo, que se compra, hay quien compra una casa vieja para construir y levantar 4 o 6 pisos y entonces va y los vende, pero no sale. Es decir, que hay diversidad de problemas para que salga vivienda. Sí, vamos a ver, el mayor problema de la vivienda nueva es el coste. Eso, ¿por qué en algunas zonas sí y en otras no? Donde evidentemente los precios pueden absorber un coste mayor, se pueden realizar las viviendas. En aquellas zonas donde los precios de venta están más limitados y el coste no permite construirla, pues no se construye. Entonces, eso está sucediendo en muchos municipios de nuestra región, desgraciadamente. Por eso estamos siempre haciendo el llamamiento a que tenemos que optimizar el proceso y bajar los costes en general de todo el proceso de construcción de viviendas desde el principio, desde el suelo. ¿Por qué también en nuestra región, en una zona, en nuestro municipio, por ejemplo, en unas zonas más que en otras? Porque se están realizando las promociones en aquellas zonas donde hay suelo urbanizado. Es decir, no es nada fácil ahora mismo poner suelo urbanizado en el mercado. Los problemas de, como he comentado, de conexiones, de saneamientos, de pluviales, es decir, hay muchísimos problemas, aparte de la gestión, que están haciendo que haya suelos ahora mismo bloqueados y que estén teniendo muchas dificultades para salir al mercado. ¿Aquello de la zona de inundabilidad de Murcia? No hay nada resuelto. Está parcheado. Está parcheado. Pero no está resuelto. Es decir, los mapas, es que si nos ponemos a hablar de lo que es todo el problema de planeamiento y gestión de suelo, podríamos estar horas. El tema de eso genera mucha... O sea, el problema también es que cuando tramitas, sabes cuándo empiezas, pero no cuándo terminas, no cuando terminas ni si terminas. ¿Por qué? Pues porque hay una prevalencia absoluta de los informes sectoriales sobre la ordenación territorial, sobre la ordenación urbanística, que además esos informes sectoriales no han seguido, por explicarlo fácil, el mismo proceso de calidad que lo que es la ordenación urbanística. La ordenación urbanística es participativa, tiene muchos informes, muchos estudios. La otra se ha elaborado sectorialmente y cae sobre el urbanismo y muchas veces lo invalida, como ha sucedido con las zonas inundables. Entonces, bueno, en las zonas inundables se ha declarado el municipio de Murcia de alta inundabilidad para que se puedan permitir los usos y hacer con medidas correctoras que también son complejas. Sí, pero partiendo de unos mapas que son cuando menos necesariamente revisables, porque en la misma vía pública, en la misma calle, con medio metro de diferencia, en unos sitios daba el píxel 1,40 de altura de agua y en el píxel de al lado 30 centímetros. Y yo todavía no termino de entender eso de los vasos comunicantes, cómo aparecían en los mapas de inundabilidad. Pero bueno, evidentemente hay un problema muy grande con el desarrollo del suelo. Estamos en fin de ciclo del Plan General de Murcia, que se aprobó en el 2001 y estaba previsto para 20 años y estamos en el 2024. Aunque haya habido las crisis, hace falta tratar de poner más suelo en el mercado. Y hay un problema grande de colapso también en el conflicto de las normas. Probablemente la figura de realización de un plan general tenga que estar en revisión por sustituir por otros sistemas que tengan que ser más ágiles, como procesos más segmentados, porque todo lo que lleva consigo la elaboración de un plan general, la revisión de un plan general, lo estamos viendo con Cartagena, que por una resolución judicial ha tenido que retrotraerse al plan de los años 80 y por mucha voluntad política de sacarlo adelante, pues lleva 2 años sin terminar de culminar el proceso y sin sacar suelo, y hay una baja muy importante. En los periódicos decían que este primer trimestre en Murcia habían crecido un 40% los visados de vivienda y habían bajado un porcentaje muy importante en Cartagena porque no hay esa facilidad de suelo. Termino un poco con lo de los costes de la vivienda. Nosotros sacamos, bueno, el país se modernizó en el 2006 con el Código Técnico de la Edificación. Probablemente hacía falta dar un impulso a unas nuevas normas de calidad. Aquello se hizo
de una manera bastante abrupta, porque coincidió también con muy pocos meses de diferencia con la crisis económica y con la burbuja inmobiliaria, con lo cual de alguna manera sirvió para crear un colapso muy importante en el mundo de la construcción, de la que se han alejado muchos oficios y ya no van a volver. Pero el consumidor o el ciudadano sí que ha ido apreciando que quiere esas calidades. El problema es que, claro, si queremos esas calidades y si queremos tener un estándar, el promedio está entre 100 y 110 metros cuadrados de vivienda y a unos costes y tal, pues claro, eso se nos dispara a unos costes finales de venta muy difíciles de asumir. Hemos pedido al consejero, vivienda en la región de Murcia depende de la Consejería de Fomento, y el titular, que es José Manuel Pancorbo, le hemos pedido que nos haga una valoración, una reflexión sobre las medidas que se están adoptando, tanto de la parte del Estado como por iniciativa suya en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, respecto de este asunto de la vivienda. Nos ha atendido, nos ha dicho lo siguiente. Las políticas del Estado están yendo en una dirección equivocada, porque solo están apoyando el alquiler, que está bien, pero también hay que apoyar la construcción de vivienda de protección oficial. Entendemos que es necesario, porque la realidad es que las encuestas que se hacen indican que el grueso de los jóvenes españoles, su aspiración es tener una vivienda en propiedad, y la mayoría de los que viven de alquiler es porque no pueden acceder a una vivienda en propiedad. En este mes de mayo esperamos adjudicar y pagar 1.100.000 euros del bono alquiler joven, y esperamos seguir así hasta agotar todo lo que concedimos a finales del año pasado. También estamos ya modificando la orden de concesión del aval joven, es decir, se va a ampliar hasta 40 años, y vamos a pasar de los 175.000 euros de precio máximo de la vivienda que había en la orden que convocó el anterior consejero. Estamos pensando en llegar a los 225.000 euros aproximadamente, y también que los límites de dinero que ingresa la familia para poder acceder a esa vivienda se amplíen, ¿no? Estamos trabajando en una estrategia para que, con la colaboración, como no puede ser de otra manera, de los ayuntamientos y del sector privado, podamos relanzar en la región de Murcia la construcción de viviendas, bueno, pues asequibles y de protección oficial. Y luego, además, en la región, por último, tenemos un problema adicional que ya le planteé al secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, y al presidente de la Confederación en una reunión que mantuve con ellos ahora 3 semanas, relacionado con las zonas de flujo preferente. En Murcia, Lorca, en Cartagena, en Molina de Segura, estamos agotando ya el suelo urbanizable que no está afectado por zonas de flujo preferente, y esto está tensionando aún más los precios, y bueno, entendemos que debe de ser consciente la Administración hidráulica del grave problema que está creando en esta materia. José Ramón, esas medidas, ¿qué te parecen? Me parecen bien. Creo que la VPO tenemos que impulsarla, volver a recuperar ayudas. En los años 90 el 40% de las ventas de vivienda eran de VPO y no había obligación de destinar suelo para ello. Ahora tenemos obligación de destinar un 30% de los nuevos desarrollos a VPO, y la VPO no se hace porque no tiene ayudas y supone una doble tramitación y es mucho más compleja. Hay una batería de medidas que tomar en la VPO, además, que es actualizar los módulos. No puede salir un módulo de venta máximo por debajo del coste de la vivienda, porque entonces la vivienda no se hace, y eso está sucediendo en muchos sitios. Hay que subir esos módulos y tenemos que ponernos a trabajar en ello, porque hay suelos en urbanizaciones destinados a VPO que ahora mismo están ociosos. Sería interesante que eso saliera al mercado. Eso en cuanto a la VPO. En cuanto a lo que son las zonas inundables, totalmente de acuerdo con José Manuel. Tenemos un problema, y es que los mapas que se están aplicando en nuestra región tienen básicamente tres problemas. Uno, que no han tenido en cuenta las obras que se han hecho en la cuenca contravenida durante estos años, durante el siglo pasado. Dos, que el modelo que se ha utilizado es un modelo antiguo y no recoge la realidad del terreno exactamente. Y tres, que el régimen de lluvias que se ha utilizado ha sido excesivo. ¿Por qué? Porque no hay un modelo sencillo para nuestra región tan árida y con esas tormentas puntuales que van viajando por toda la cuenca, ¿no? Entonces, al final, pues eso tienen que afinarlo. Es importante que se hagan unos nuevos mapas. Ya se nos dijo en Confederación que estaban trabajando en ello, desde el Ministerio, para empezar a licitar unos nuevos mapas para la región de Murcia. Mientras tanto, pues habrá que buscar soluciones, porque ahora mismo son mapas, es decir,
a nuestro juicio, establecen caudales excesivos, 2 metros de agua por dentro de la ciudad de calado, pues no los vemos, ¿no? Entonces, no sé si es excesivo, pero en la plaza circular es lo que reflejan ahora mismo los mapas de la Confederación. El problema, perdona, en cuanto llueve 4 gotas, Juan de Borbón es impracticable, se inunda. Pero depende de la dimensión. Es decir, tienes, no es de río, no es una inundación de río, es una inundación de ramblas. Eso es. Y tiene pues un palmo, 2 palmos, como mucho, o un palmo. Pero no 2 metros pasándote por encima de la cabeza. Están los mapas. El consejero en su intervención ha nombrado el logro, que es la modificación que introdujo el Real Decreto me parece que fue en el 2016. 2016, sí. Que además estuvo dormido durante 2 o 3 años, y es el epígrafe de las zonas de flujo preferente, que es lo que destroza la ocupación, el destinar a uso de vivienda y el destinar a otros usos comerciales o industriales, sin tener en cuenta que a veces a lo mejor pues con un murete de 1 metro sería suficiente en la delimitación de una parcela para evitar esa consideración, más todas las obras que se han hecho de retención y de tanques de tormenta y que no están recogidos. Entonces estamos, a veces la administración es muy celosa para prevenir catástrofes, pero claro, lo que dice literalmente ese decreto es que en zonas de flujo preferente, mientras haya otras donde se pueda edificar, que ahí no se edifique. Vamos a hacer un pequeño alto, volvemos de inmediato. Continuamos, hablábamos antes del acceso, de la dificultad de la gente, yo creo que sobre todo de la gente joven, ¿no? Cuando ya ve una vivienda que le gusta, que empieza a mirar más el precio, los límites, dónde tengo, a qué banco tengo que ir. Eso también nos lo consultan en las oficinas. Sí, claro. Realmente el comprador tiene que pensar que necesita como un 30% sobre el precio de venta. Un 30% del precio de venta que vean, por ejemplo, si son 100.000 euros, 30.000 euros. Sí. ¿Por qué? Pues porque normalmente financian el 80% de esos 100.000 euros y luego además ellos necesitan como un 10% para los gastos, ¿no? Entonces, cualquier persona que quiera adquirir una vivienda mínimo debería de tener ese 30% de ahorro. Del valor de la vivienda que quiera adquirir. Efectivamente. Entonces, ese realmente es el problema. Las ayudas que hay son insuficientes y ahorrar la gente joven pues cuesta, porque la renta disponible se ha reducido mucho, como decíamos antes. Primero que los salarios en Murcia no se han actualizado al ritmo de otras ciudades, y en España incluso está por debajo de otros países de Europa. Entonces eso hace que con la inflación que hemos tenido, la renta disponible, lo que las personas al final se les queda de los salarios, pues se va reduciendo y les cuesta mucho el ahorro. Eso es principalmente. La buena noticia es que, como comentábamos antes, va a haber una flexibilización en la financiación. O sea, parece ser que, bueno, ya lo estamos viendo, que el tipo de interés va a bajar, y los bancos, para tener esa rentabilidad que hasta ahora han tenido, pues van a entrar en una guerra de hipotecas, van a intentar dar más financiación, más hipotecas, y eso al final beneficia al mercado, ¿no? Porque al final, pues cuando hay más oferta, pues se podrá elegir la financiación. ¿Y la forma de buscar la vivienda ha cambiado en los últimos tiempos? Sí, porque el acceso a la información ahora mismo la tiene casi cualquier posible comprador. Los portales inmobiliarios, por ejemplo, es uno de los puntos de acceso de información más importantes, y tienen sus alertas habilitadas, en las que tú señalas un poco cuáles son tu ideal de vivienda, características de metro, sitio, puedes incluso dibujar tu mapa, etcétera, y entonces te da una información exhaustiva del mercado inmobiliario, y ves un poco la realidad, ¿no? De cómo va evolucionando, lo que va entrando nuevo, lo que va bajando, o sea, lo que se está vendiendo, etcétera. Entonces, ese es el principal cambio, que el consumidor tiene
hay más transparencia en ese sentido porque tienen un conocimiento casi perfecto de la oferta inmobiliaria. Le hemos preguntado a Natasha Caballeros, profesora de Derecho Fiscal en la Universidad Católica, y le hemos preguntado por el tema de esa dificultad para el acceso de una pareja joven o de otras muchas personas, de la fiscalidad. Nos ha hecho la siguiente reflexión. La situación inflacionaria en la que vivimos actualmente, que los precios están subiendo, no solamente de alquileres, también poder acceder a un crédito financiero, una hipoteca, cada vez es más caro. Esto tampoco colabora a esta situación, a pesar de las ayudas indirectas que se reciben, incluso la bajada de impuestos indirectos a la hora de adquirir una vivienda, como por ejemplo ha sucedido aquí en Murcia, que sí que es verdad que el impuesto de transmisiones patrimoniales, cuando se trata de adquisición de primera vivienda para jóvenes menores de 35 años, se ha visto reducida, pero la realidad es que a pesar de ello el poder adquisitivo de los jóvenes sigue siendo muy bajo. En mi opinión sería bastante importante plantear una indexación del IRPF no solamente a los salarios, sino también a la inflación, para que la carga tributaria del contribuyente no sea cada vez más, porque si el IRPF se queda como está, y sobre todo no solamente en los tramos más altos, también en los tramos más bajos, precisamente pensando en los jóvenes. Creo que reducir la imposición directa, en este caso del IRPF, precisamente también para las rentas moderadas o las rentas bajas, también es importante, indexado obviamente a la inflación, porque subir los salarios en un impuesto que es progresivo realmente no traslada la carga tributaria, no la quita del medio, al contrario, es progresivo y por lo tanto a mayor salario, mayor carga tributaria, por lo tanto no estamos haciendo que el poder adquisitivo del joven, del contribuyente, aumente, estamos exactamente en la misma situación o incluso en algunos casos peor. Por lo tanto, la subida nominal del salario, sin tocar la imposición directa que va a tener que sufrir ese salario, no soluciona el problema. Por lo tanto, para mí, en mi opinión, es importante tocar la imposición directa que recae sobre las rentas de los más jóvenes en este caso. Al final, José Ramón, los equilibrios están ahí. Necesitamos impuestos para pagar, tú hablabas de los servicios, sanidad, educación, funcionarios, todos los servicios públicos que tenemos, que los queremos y cada vez mejor. Y entonces, bueno, se toca la fiscalidad ¿en qué? En los gente joven para que acceda a la vivienda, se toca la fiscalidad en la vivienda, pero desequilibras cosas. Ahora mismo ya hemos llegado con problemas de compra de vivienda a ser jóvenes a los 40 y tantos. Sí, eso es. Creo que lo que hay que hacer es buscar medidas que favorezcan la adquisición de la primera vivienda. O sea, la primera vivienda debe ser un tema que se trate con más cuidado. Yo tengo, perdona, por lo que dices, para puntualizarlo, 8 de cada 10 jóvenes, no pueden emanciparse hasta los 35 años. Sí. 35 años, 8 de cada 10, porque no tienen sobre todo ese dinero que tienen que darse, 30% de la entrada. Luego ya pagaré la hipoteca, vale, pero ese 30% no lo tengo, no puedo disponer de él, no tengo liquidez. Sí, el tema de los impuestos, y en obra nueva supone un 26%, entre el IVA, que es un 10%, actos jurídicos que se pagan 5 veces a lo largo de lo que es desde la compra del solar hasta el final de la construcción, se paga 5 veces actos jurídicos, más los impuestos locales, que también son altos, al final te vas a un 26% que evidentemente está agravando la posibilidad de que estos jóvenes y la gente que no tiene primera vivienda pueda adquirirla. O sea, que del total de la vivienda, 26%. Un 26% se va a impuestos. Cuando, por ejemplo, en autopromoción, y que se utiliza mucho en vivienda unifamiliar, que todos sabemos que es un coste muy por encima de la vivienda colectiva, en autopromoción la tasa impositiva es un 10% del IVA. Sí. Ahí habría simplemente el considerar, el cambiar para la primera vivienda, sobre todo a la gente joven, que en vez de ser el 21% fuera el 10%, ya habría una rebaja sustancial. El IVA es el 10%. El IVA es el 10%, pero lo que se está solicitando desde hace muchísimo tiempo es que se baje al 4% para la adquisición de primera vivienda. Primera vivienda. Sí. Y los actos jurídicos, igual, ahora mismo estamos en muchas comunidades autónomas soportando unos actos jurídicos del 1,5%.
en Madrid están soportando el 0,7 o el 0,75. Es decir, evidentemente la capacidad impositiva de Madrid no es la de aquí. Y la infrafinanciación que tiene nuestra comunidad también es seria, con lo cual tienen una dificultad a la hora de llevar esto a cabo. Pero sí sería interesante para la primera vivienda buscar medidas que bajaran sustancialmente el impacto impositivo. Habría otras medidas, como ha comentado él antes, que se pueden hacer para facilitar tener dinero ahorrado, como son las cuentas de ahorro vivienda que en su día funcionaron y que ahora ya no existen, ¿no? Que lo has comentado tú antes. Sí, y bueno, lo del 21% me refería a los costes de construcción, porque ahí hay un diferencial entre el constructor y el promotor que también tensiona el precio final. No te había entendido. No me había explicado del todo, pero si bajara ese 21% a un 10% o a otro tipo impositivo más bajo, pues también se podría trasladar de alguna manera al consumidor final. Para acabar, Mar, ha sido positiva. Decía, bueno, parece que va a haber ahí una competencia, ¿no?, entre los bancos, aunque si sigue habiendo fusiones, igual cada vez hay menos. Bueno, es cierto. menos entidades, sí. Exactamente. Pero, sin embargo, hay otra cara de la moneda, y es que aquí se ha puesto encima de la mesa, un poquito sí por encima, pero en algún programa anterior sí que se dijo que el precio de la vivienda va a seguir subiendo en las próximas fechas. ¿Eso también es verdad? ¿Va a seguir subiendo? Sí. O sea, sigue sin aumentar la demanda. En Murcia, además, el desarrollo poblacional es mayor que en otros sitios, o sea, la demanda va a seguir creciendo y la oferta se reduce. Y efectivamente, la tendencia es que nos acerquemos en ventas a máximos parecidos a los del 2006, en ventas me refiero a de 2006-2007, y eso al final el mercado es oferta-demanda. Si no hay oferta y sí va a haber esa presión de demanda, tanto en ventas como en alquileres van a subir los precios. ¿Es el momento de vender o de comprar? De ambos. ¿Cómo? Porque de comprar, porque, como digo, va a haber financiación, hay una tendencia de subida de precios y es un momento que la economía, bueno, pues parece ser que va a ser muy favorable la previsión económica que tenemos para España, y es un muy buen momento para comprar. Pero desde el punto de vista de venta es un momento álgido en el precio de venta también. Entonces es muy buen momento porque no hay viviendas. Entonces alguien que a lo mejor piensa que no se están vendiendo, que no le van a dar bueno, pues el valor que a lo mejor tal, le recomendaría que fuera a su agente de confianza, que le valoraran la vivienda, porque es muy buen momento para la venta. Eso te iba a decir, los servicios que dais, que están en las oficinas, en las agencias, uno cuando entra ya está atrapado, o realmente puede recibir un asesoramiento y una información que le puede ser muy útil en una operación que al final es para toda la vida y que te marca la economía familiar. Y que es la más importante vamos, a lo largo de la vida familiar. Yo es que lo recomendaría si vamos a comprarnos un coche, una televisión y queremos la mayor tener la mayor confianza, conocimiento o unos valores de renta, de inversión me refiero, y buscas asesoramiento y miras en sitios, cuanto más, la inversión más importante de tu vida. Entonces yo lo encomendaría muchísimo que vayan a profesionales para esa gestión. Primero, pues para que realmente tengan una valoración cierta, para que puedan tomar la decisión adecuada, porque saben la realidad del mercado. Normalmente los vendedores llegan con la información que ven solo en portales, etcétera, y no saben realmente en los precios en los que se han cerrado, cómo evoluciona el mercado, cómo se puede poner en valor, que es fundamental. Vivimos en una etapa que, como antes decíais, que la gente valora las calidades, valora el estilo de vida. Entonces hay que poner en valor las viviendas para venderlas. Todas las viviendas se mueven en una horquilla de valor, pues tienen que pedirle a su agente inmobiliario que les dé el máximo valor en esa vivienda para que se venda lo mejor posible, y luego que sea una transacción sencilla, segura, pues y fiable. Entonces para eso que confíen en su agente. José Ramón, ha dicho referencia varias veces al año 2006, 2007, y yo no sé si eso es bueno, nos ponemos con los pelos de punta, porque fue un año donde bueno, los precios estaban muy altos, luego bajaron, ha empezado a subir un poco, y uno mira aquella época y con toda la crisis se hacen las cosas de otra manera. Ahora tú has dicho, pero bueno, hay que mirar por el retrovisor, ¿no? Vamos a ver,
son momentos totalmente distintos. ¿Sí? Sí. En aquella época, primero era mucho más sencillo hacer viviendas y hacer suelo. No tiene nada que ver lo que pasa ahora. Ahora tenemos un estrangulamiento importante en el suelo y la posibilidad de hacer vivienda. Dos, la financiación en aquel momento era muy fácil. Y ahora es todo lo contrario. Los bancos han aprendido y han seguido unas pautas de control y unos requisitos mucho más estrictos, con lo cual el tema de la financiación está controlado y se da al proyecto que es realmente viable y que se va a hacer, y hecho por profesionales, ¿no? En aquel momento también todo el mundo quiso hacer vivienda. No para vivienda 100% y los muebles y el coche. Yo te pongo el ejemplo, y es que en aquella época, en el año 2006-2007, lo que se hacían eran viviendas sin comprador. Ajá. Según tenemos nuestro gráfico de visados, Murcia llegó, la región de Murcia, a 56.000 visados anuales, ese fue el pico. Ahora mismo llevamos una década en la que hemos estado de 2.000 a 3.000 viviendas, y ahora llevamos 2 años por encima de 3.000, 3.200, 3.250, con lo cual no tiene nada que ver 3.250 viviendas nuevas anual con 56.000. Claro. No, ni se parece ni se va a poder volver a repetir, porque es que ahora mismo hacer suelo ya es mucho más costoso y mucho más complejo. A nivel nacional, esos años se llegó al tope de 850.000 visados, de los cuales ya 150.000 ni siquiera solicitaron licencia, se quedaron en un cajón, y ahora estamos en un promedio en los últimos años de 100.000 visados de vivienda nueva, de obra nueva en España en los últimos 3 años. Lo que sí se habla es que los precios van a llegar o se van a equiparar o van a tener relación con los de aquella época por la falta de oferta que hay, pero no porque haya ese remanente de viviendas sin comprador, de viviendas un poco en el aire, ficticias. Sí, pero si nos fijamos en el último informe del Banco de España, que habla de vivienda y que habrá abordado todos estos temas, cuando habla de esos precios y los traduce a precios reales, no nominales, todavía estamos un 20 y tantos % en obra nueva por debajo de aquel, en conjunto 20 y tantos % por debajo de los precios máximos. En obra nueva menos, pero seguimos por debajo, y en segunda mano creo recordar que era un 30 y tantos. Por eso te digo que todavía en términos reales estamos muy por debajo del precio de 2007, porque en aquella época pues todo se desbocó, ¿no? Pero ahora mismo la situación es totalmente distinta. Lo que hay son compradores en vivienda. Con lo cual, pues ahora lo que tenemos que solucionar esa falta de viviendas que tenemos en el mercado, que, como hemos dicho antes, estamos generando, según nuestros cálculos, una media de 8.400 hogares anuales. Parece que el Banco de España tiene más datos que nosotros y esos hogares los ha aumentado en los primeros años, aunque los disminuye después. Hay una previsión de hogares del INE para los próximos 15 años. Entonces estamos 8.500 anuales frente a 3.200 visados. Nos siguen faltando vivienda todos los años, que, como hemos dicho también al principio, el problema es multifactorial. Tenemos que empezar a tocar desde el suelo, el mercado de trabajo, hay que tocar tantas cosas, y evidentemente la seguridad jurídica es un tema también que es muy importante en todo el proceso. Tenemos que ir mejorando muchos aspectos para conseguir en varios años ir solucionando el problema de vivienda, que no se va a solucionar en 2 años. Hay una cuestión que, si acaso lo abordaremos en otro programa. Lo ha apuntado Mar, la gente lo que quiere, lo que desea, los estilos de vida, y tú me apuntabas, Paco, que hay muchísima vivienda que no se está utilizando porque es vieja, porque no. Eso de la reforma de la vivienda, sí, el tema de no uso de la domótica, el tema de las energías, todo eso, ayuda, subvención, no sé hasta qué punto será o no será, pero eso es un mundo también que hay. Eso es un mundo que está ahí a las puertas, que está iniciado. Eficiencia energética, quería decir. Que tiene mucho desarrollo, sí, que además nos debe de obligar a pensar el 40% de la energía que se gasta en Europa se gasta a través de los edificios, con lo cual, y en el transporte, en la movilidad, alrededor de un 18, un 20. O sea, muchas veces estamos echando la culpa al tráfico de las contaminaciones y tal, cuando el 40% de la energía, entre el 38 y el 40% de la energía se gasta a través de los edificios. Si conseguimos mejorar los estándares de eficiencia energética, de cambiar carpinterías, incrementar aislamientos, tener unos criterios de conservación mayores, dotar de placas fotovoltaicas o otras energías renovables donde se pueda, eso puede mejorar. Y ahora mismo hay unas líneas de ayudas a la financiación
importantes, lo que pasa que tengo la impresión de que son difíciles de gestionar, como pasa muchas veces, porque a mí me han llegado posibles clientes y tal, y al final quedan un poco desesperanzados por la falta de horizonte. Los fondos Next Generation están ahí, pero todos los organismos, todas las estadísticas dicen que tenemos un déficit de aplicación de los fondos. Bien, lo hablaremos en otro programa, si acaso. Muchísimas gracias a los tres. Yo apuntaba una batería de medidas, de titulares. También es cierto que estamos en una época que la política no ayuda, porque hay unas elecciones, estabilidad, acuerdos, pactos, otras elecciones, un periodo de reflexión, más elecciones, y eso tal vez no ayuda a que se tomen decisiones estables, consensuadas, en este sector tan importante, que sería fundamental, seguramente, ¿verdad, José Ramón? Sí. Totalmente de acuerdo. Bueno, pues vamos a ver si se estabiliza la cosa. Difícil lo veo. Pero bueno, muchísimas gracias, José Ramón Blázquez, por estar con nosotros, Mar Abad, Paco Sánchez Medrano, y a todos ustedes por habernos seguido. Es un tema importante, sin duda alguna. Y bueno, si pueden comprar, compren, y si pueden vender, vendan. Es una de las cosas, de las conclusiones que hemos sacado en este programa. Volveremos el próximo jueves. Hasta entonces, buenas noches.